Gracias, presidente. Hoy queremos hablarle al pueblo colombiano, a esos millones de colombianas y colombianos que se encuentran en las calles y también a los que no, que están justamente por estas reformas y por estos atropellos contra las pequeñas conquistas que tienen los trabajadores y las trabajadoras hasta este momento. Y quiero hablar específicamente de la reforma laboral y pensional. Es necesario reconocer, ya aquí algunos congresistas han hablado de las dificultades que hay en el mundo laboral hoy en día. Pero también reconocemos que hay unas pequeñas garantías, unas mínimas garantías que hoy pretenden desaparecer a partir de estas reformas que están en curso. Por ejemplo, hay que mencionar que hay un salario mínimo mensual, en este caso hasta este mes creemos, es de 828,000 pesos. También hay una jornada laboral de 40 a 48 horas semanales, con una cobertura de salud a través del régimen contributivo malo, a través de la GPS, ya lo explicaba la senadora Aida Abella, pero ese régimen contributivo por lo menos garantiza, repito, una mínima cobertura, una mínima atención en materia de garantía de derecho. Bueno, y también existe la pensión a la vejez a través de Colpensiones y de las administradoras de fondos de pensiones que hemos escuchado cómo se comportan con los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras. Y existe igualmente un seguro contra accidente que está en manos de las administradoras de riesgos laborales. Esa es la modalidad actual de trabajadores y trabajadoras que tenemos. Es decir, los trabajadores y trabajadoras formalizadas y formalizados. Pero también existen los trabajadores informales, los trabajadores precarizados. En estos días, el DANE daba una cifra escandalosa. 9,5 millones de colombianos ganan menos del salario mínimo. A eso es que nos referimos con esos trabajadores y trabajadoras precarizadas. Esos 9,5 millones de trabajadores representan casi que la mitad de la población laboralizada, es decir, de los trabajadores en nuestro país. Esa cifra es tremendamente escandalosa. Pero hay que señalar que justamente esa cifra de los 9,5 millones de trabajadores y trabajadoras precarizados corresponde también producto de esa reforma laboral de los años 90 y del 2005, por ejemplo. Estos gobiernos, todos los gobiernos anteriores, han fracasado en materia de generación de empleo. Y para maquillar ese fracaso han tenido que cambiar la forma de medir del DANE, por ejemplo, la metodología de la estadística para determinar la cantidad de trabajadores o el nivel de los trabajadores. A tal punto que en este momento señalan que una persona que trabaje o que se rebusque una hora a la semana, la consideran como trabajador. 1 hora a la semana, oigan ustedes. Pero también fracasaron en el objetivo de reducir la precariedad laboral.
por el cuento este de la flexibilización que tanto se promovió desde los años 90. Lo que han logrado reducir realmente son los salarios y dejar a los trabajadores y a las trabajadoras en una posición de vulnerabilidad. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Hablemos de la reforma que está en cierne, la reforma laboral, esa que no quieren reconocer. Revisemos el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, donde el gobierno creó una modalidad de contratación denominada piso de protección social, que lo único que ofrece es legalizar la precarización. ¿A través de qué? Queremos que los colombianos y las colombianas entiendan esto. ¿Qué es lo que están ofreciendo a través de este artículo de piso de protección social que tanto han mencionado? Salud por el régimen subsidiado, es decir, SISBEN. Es decir, la gente conoce bien de este sistema, lo que muchos le llaman el paseo o el carrusel de la muerte. Ahorros pensionales a través de los BEDS. Ahorita hablamos de los BEDS para entender que es una falacia, es una mentira que le están vendiendo a la gente. Y un seguro individual, precario, porque van a pretender que los trabajadores y trabajadoras de manera individual tengan que hacer la pelea con las aseguradoras y no las empresas, por ejemplo. Según el gobierno, la idea de este piso de protección social es supuestamente darle algo de cobertura a esos 9,5 millones de trabajadores y trabajadoras precarizadas. Es decir, que ganan menos del salario mínimo. Pero la verdad realmente es muy distinta. Es muy poco probable que los empleadores pretendan o garanticen esa precarización laboral, porque les aumenta en un 15%. Les aumentaría justamente en un 15% esos costos laborales. Pero lo que sí puede ocurrir es que los trabajadores que están formalizados puedan bajar a ese piso de protección social que realmente había que llamarlo sótano. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque se les disminuyen los costos entre un 30 y 40%, los costos de prestaciones sociales. Esa es la realidad por la que hay que mencionar que sí existe esa reforma laboral que se cierne sobre todo a los trabajadores, repito, estos trabajadores precarizados que no ganan un salario mínimo. Lo que se pretende legalizar es justamente esto, que la gente, que la mayoría de los colombianos puedan ganar menos del salario mínimo. Además, el gobierno sabe que esto mejora las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque incluso metieron un parágrafo en ese mismo artículo del Plan Nacional de Desarrollo que supuestamente sanciona a los empleadores que traten de despedir a sus trabajadores para vincularlos a ese piso de protección social. Pero a renglón seguido, en el artículo 200 del PND, de una vez dice que exonera a los empresarios de las sanciones a cambio de reconocer su error, por ejemplo. O sea, esto es perverso. Lo que está ocurriendo allí es una perversidad contra los trabajadores y las trabajadoras. Pero lamentablemente el tema no termina
termina en la reforma laboral, también atraviesa lo que se ha llamado reforma pensional. A principio de año, el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo anunciaron que era necesario hacer una reforma que no era precisamente hacia las pensiones, o sea, no iba dirigida a garantizar las pensiones, sino más bien a garantizar o a proteger la vejez. Y claro, realizaron una serie de reuniones que le llamaron una especie de mesas de convergencia, pero realmente era conocer las explicaciones del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, en tal sentido que no había ningún tipo de concertación. Allí pudimos conocer por estos ministerios que más de 3 millones de personas mayores en condición, viven en condición de pobreza, es decir, más de 3 millones de colombianos y colombianas mayores viven en esas condiciones, sin una pensión. Y 1 de cada 5 que están mayores de 60 años no reciben una pensión. O sea, esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Y su oferta ha sido no de garantizar el acceso a la pensión de la mayoría de los colombianos y las colombianas, sino, como lo dijeron ellos, un ingreso mínimo para esa vejez a través de los beneficios económicos periódicos, es decir, de los BED, que no son una pensión, y según Colpensiones, el ingreso que recibiría o que recibe la mayoría no pasa de los 40.000 pesos. La pregunta es, ¿con 40.000 pesos puede vivir un colombiano o una colombiana, especialmente en condiciones de vejez? Bueno, de acuerdo a la respuesta que dio Colpensiones, también quisiera compartir con ustedes esta cifra. A la pregunta que le hicimos a Colpensiones sobre cuánto tendría que ahorrar una persona para que luego de cumplir su edad de pensión reciba una anualidad vitalicia de unos 700.000 pesos bimensuales cada 2 meses. Y presten atención a esta cifra. La respuesta que nos dio es que esa persona debe ahorrar 113 millones de pesos. Repito, 113 millones de pesos, más el incentivo que da el gobierno, que son 22 millones y medio. Así las cosas, una persona para lograr este ahorro, poniendo un promedio de 100.000 pesos mensuales, pensando una persona que no gana el salario mínimo, pone 100.000 pesos mensuales, que sería la capacidad, insisto, tendría que ahorrar, y presten atención a esta cifra, tendría que ahorrar 161 años para poder tener derecho a esa remuneración o a ese ingreso de 730.000 pesos bimensuales. O más bien, durante 15 años tendría que aportar alrededor de 630.000 mensual. Continúe, senador. Repito, durante 15 años tendría que estar ahorrando 630.000 pesos para poder tener acceso a esta pensión, o no pensión, a estos beneficios. Y pretenden venderle a la gente el cuento de que la salida a la crisis, a la falta de pensiones, es el tema de los BEDS. Bueno, ahora nos dicen que no hay reforma pensional.
que es una reforma a la protección de la vejez y que además no la han presentado, eso es cierto. Tampoco cuando hicimos las conversaciones estas nos presentaron el proyecto, simplemente informaron sobre cuál era la pretensión. Pero esa reforma efectivamente lo que está garantizando es que los colombianos y colombianas trabajadoras no reciban una pensión. El gobierno está renunciando a que los trabajadores y las trabajadoras tengan la oportunidad de poderse pensionar. Es decir, no está garantizando ese derecho fundamental. Con este panorama es claro que necesitamos... Siga, senadora, por un... Necesitamos una reforma pensional, efectivamente, pero una reforma que garantice condiciones dignas para los trabajadores y las trabajadoras, que garantice el derecho universal a la pensión, igual que unas garantías laborales para que la gente pueda tener, ojalá, por encima del mínimo, para que los trabajadores y trabajadoras tengan sus garantías laborales en ejercicio, para que los empleadores cumplan con estas garantías. Por eso la gente está en la calle, por eso la estamos acompañando, por eso le decimos al pueblo colombiano lo que ha venido ocurriendo aquí en el Congreso de la República con estas leyes que se han aprobado y que definitivamente atropellan los intereses y los derechos fundamentales. Muchas gracias, presidente.